Buenas tardes. A continuación vamos a hacer la sustentación de nuestro proyecto del grupo 7. Estamos Daisy, Angie y Felipe Quintero. Entonces, a continuación les voy a hacer la descripción de la encuesta. La encuesta que se realizó estuvo muy enfocada hacia los micronegocios, ya que no se estaban teniendo en cuenta a la hora de hacer un censo o hacer una estadística enfocados hacia las diferentes empresas. En este caso, entonces, nosotros pudimos sacar la información del Emicron por medio de la selección del módulo y el módulo que seleccionamos es el módulo de identificación, con el objetivo de extraer y poder insertar todos estos datos en nuestra herramienta de RStudio. Así podemos evaluar y poder entender qué es lo que pasa con las diferentes variables que pues más adelante vamos a hablar sobre ellas. Bueno, nuestra base de datos tuvimos que cargarla y extraerla desde el módulo de identificación de Excel, como la podemos ver ahí. La nombramos al principio como data. Esta base de datos tiene 77.156 micronegocios encuestados con 20 variables. En las variables podemos encontrar mucha información como por ejemplo el sexo del propietario, que sería la P35, el código de departamento, que es el departamento en donde está ubicado, el grupo 12, grupos 12 o grupos 4, que es la rama de actividad del negocio, el P31, que son personas que le ayudan, el P32, que también existen pues tres tipos, que es si hay socios, trabajan los familiares que si reciben o no la remuneración. Pero pues bueno, nos vamos a enfocar en 7 que más adelante se las vamos a explicar. En este conjunto de datos podemos ver que hay 77.156 encuestados en total con 20 variables, como ya les había mencionado previamente. Y la selección de variables que tenemos, quisimos enfocarnos mucho en la información básica del micronegocio y la información personal del propietario de este. Como podemos ver, las variables las clasificamos por medio de naturaleza, escala y tipo de encuesta. Las variables que seleccionamos son departamento, ciudades principales y áreas metropolitanas, rama en la que se mueve, el micronegocio, sexo del propietario del micronegocio, responde el encuestador, que esta es si es propietario o es trabajador propio o es empleador, cuántos meses lleva de negocio su actividad y la edad del propietario del micronegocio. En el conjunto de datos tuvimos que eliminar varios datos faltantes que nos dio un total de 19.358 datos. Y como podemos ver, en esta nueva base de datos llamada perfil, podemos encontrar 57.798 y 7 variables. Hicimos la conversión de variables para poder entender lo que tenemos y poder traer la información acertadamente desde Excel. A continuación, mi compañera va a enfatizar más sobre el objetivo de análisis y el análisis descriptivo. Bueno, en el objetivo de análisis, en general, pues nuestro análisis se basó en la información personal de los diferentes propietarios de los micronegocios y para determinar y clasificar pues por género, edad, tiempo de actividad, entre otras pues las variables que ya había mencionado mi compañero. En cuanto al análisis descriptivo, lo que hicimos fue, valga la redundancia, describir cada una de las variables y consolidarlas con cada uno de sus datos. La medida de posición, allí lo que realizamos fueron basarnos en los cuartiles, identificamos que del 25%, inicialmente tomamos la variable edad e identificamos que el 25% de esta variable pertenecía al grupo de 34 años por debajo, el 50% pertenecía a 45 años por debajo y el 75% pertenecía a 56 años por debajo. En cuanto al percentil, lo identificamos por el 35% de la muestra e identificamos que hacía referencia a la edad de 39 años por debajo de este grupo poblacional. En cuanto a la tabla de contingencia, allí identificamos que la variable con mayor, bueno, que los hombres que trabajan dentro de su propio negocio y no tienen empleados es el gráfico que más se lleva o la parte que más proporción tiene dentro de esta tabla de contingencia. En cuanto al gráfico de variables cuantitativas, utilizamos pues el gráfico de torta. Allí nosotros identificamos o utilizamos la variable
de grupos 4, que hace referencia a la rama y actividad, pues allí se identificó que la rama con mayor porcentaje en la torta es servicios. Para el diagrama de caja utilizamos el rango de edad. Allí identificamos que en este diagrama de caja el rango se encuentra dentro de 34 años a 56 años. La media se encuentra entre los 45 años. En el histograma tocamos la variable P30-34, que hace referencia a cuántos meses de trabajo llevan las microempresas, y allí se identificaron que en 200 meses al año es donde más se concentra este grupo de microempresas. A continuación, en el intervalos de confianza, mi compañera Daisy. Bueno, en intervalos de confianza nos pedían 12 ejercicios. En el primero se estudió pues de estos encuestados, que son 57.798. Vamos a estimar cuántas personas hacen parte del género femenino, tomando una muestra aleatoria de 10.000 personas, de las cuales se identificaron 4.300 pues que son mujeres. Teniendo en cuenta se va a construir o se construyó un intervalo de confianza del 95%. Entonces aquí podemos ver las variables: medida muestral, tamaño muestral, variable poblacional, variación poblacional y nivel de significancia, que es lo que se necesita pues para determinarlo. En este caso nos da que el 4.71 es el margen de error de la estimación y el intervalo inferior es de... Si quieres bajar un poquito, por favor. El intervalo inferior es de 4.295.28 y el límite inferior es de 4.304.71. En el segundo intervalo de confianza, en este usamos pues la misma muestra, 5.798 personas, y aquí estimamos cuántas personas tienen 30 años de edad, tomando una muestra aleatoria de 20.000 personas, de las cuales identificamos que 520 pertenecen a este rango de edad, es decir, 30 años. Y teniendo en cuenta esto, construimos un intervalo de confianza del 95% para estimar la medida poblacional. Aquí tenemos las mismas variantes: súbelo un poquito, medida muestral, tamaño de muestra, la varianza poblacional, la variación de población y el nivel de significancia. Aquí podemos ver la fórmula para calcular el valor crítico, que lo necesitamos para el margen de error. Y entonces primero pues tomamos el error estándar, que se hace de la desviación estándar por la raíz cuadrada de la muestra. Enseguida pues el margen de error de la estimación, que pues este es súper importante porque es el que restamos o sumamos de acuerdo si es inferior o superior, para que nos dé este límite inferior, valga la redundancia, de 516.66 y el límite superior de 523.3319. En la discusión y conclusiones, basados en la experiencia empírica que tuvimos de analizar estos datos frente a los vectores y gráficas que ya vimos anteriormente, y de acuerdo al módulo estudiado, pudimos evidenciar varios datos relevantes para la conclusión de los objetivos de estudio. Y en primer lugar es que la mayor parte de los micronegocios con menos de 9 empleados pues están en el Atlántico, o sea, en la ciudad de Barranquilla, con 5.850 micronegocios. Y en cuanto al género, que pues obviamente está por encima los hombres con 33.777 versus las mujeres con 24.021, que la mayoría está en 45 años de edad, y que en este hallazgo también es muy importante deducir que 31.094 pues pertenecen a prestadores de servicios. Digamos que
para afianzar este tipo de proyectos es importante de pronto profundizar en hacerlo con todas las variables y también sin eliminar los datos faltantes, pues para que se pueda hacer una capacidad de análisis con más confianza. Eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias.